Porque es importante entender que la historia de la salvación, de la historia de la redención, no es el resultado del acaso, de la casualidad, es el producto del plan de Dios. Y lo que queremos nosotros como seres humanos, o debemos desear nosotros como seres humanos, es poder insertarnos, poder ser parte del plan de Dios para la humanidad. Y creo que este pasaje, o esta parte del libro de Génesis, capítulo 12, nos muestra cómo nosotros podemos ser parte del plan de Dios. Así que miramos el Génesis y volvemos al capítulo 12 del libro de Génesis. Tenemos que decir entonces que para que nosotros podamos ser parte del plan de Dios debemos, en primer término, oír la palabra de Dios. Porque el pasaje dice, capítulo 12 del libro de Génesis, el pasaje dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Lo primero que aparece aquí en este pasaje, al comienzo del desarrollo de este plan de Dios, es que Jehová le dice, Jehová habla. Para que nosotros podamos, hermanos, insertarnos en el plan de Dios, debemos oír la palabra de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham, Dios le dio una palabra a Abraham y Abraham escuchó esa palabra. Para que usted pueda ser parte del plan de Dios, necesita oír la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios que se fue desarrollando a través de la historia del pueblo de Israel, que se fue desarrollando a lo largo de la historia de la redención en el nacimiento de Jesucristo, que se fue desarrollando a lo largo de la vida y ministerio de Jesús, que se desarrolla en su clímax, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo, que se desarrolla en la proclamación del mensaje de Cristo. Esa palabra de Dios la tenemos hoy con nosotros en la Sagrada Escritura. Si usted quiere ser parte del plan de Dios, si usted quiere insertarse dentro del plan de Dios, necesita primero que nada oír la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es la Sagrada Escritura que se nos ha dado una vez y para siempre. El apóstol San Pablo, escribiendo acerca de eso, nos dice en el capítulo 3, verso 14 en adelante de segunda de Timoteo, nos dice la Biblia, nos dice el apóstol San Pablo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego añade estas palabras fundamentales: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, maduro, cabal, enteramente preparado para toda buena obra. Si deseamos nosotros ser parte del plan de Dios, debemos oír la palabra de Dios. Y esa palabra que se ha encarnado en Jesucristo, esa palabra que ha sido proclamada por los discípulos y los apóstoles, es la palabra que nos ha llegado a nosotros, a fin de que nosotros también podamos conocer la verdad, porque es la verdad la que nos hará libres. Esa palabra ha llegado a nosotros a través del mensaje de las Escrituras, para que nosotros también podamos alcanzar la salvación que se nos ofrece a través de Jesucristo. Por eso, en el Evangelio de San Juan se escribe el propósito no solamente del propio Evangelio de San Juan, sino el propósito de toda la Biblia. Cuando dice el evangelista en el capítulo 20, verso 30 y 31 de su libro: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Ahora atención a esto: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, o sea, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan dice que Jesús hizo muchas cosas que no cabrían en los libros de la Biblia para escribir las cosas que el Señor hizo. Pero dice, mira, pero estas que están aquí, no he escrito todo, pero estas cosas que están aquí se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo,
el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Jesús es el Cristo. El Cristo significa el ungido. El Cristo significa el Mesías, el libertador que se esperaba desde la historia antigua. Jesús es el Mesías. Jesús es el cumplimiento de la palabra. Jesús es el cumplimiento de la profecía. La palabra se ha encarnado en Jesucristo y la palabra se ha proclamado a los hombres. Y esa palabra ha sido escrita y ha sido inspirada por el Espíritu Santo para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros podamos ser edificados, para que nosotros podamos crecer en madurez espiritual, para que nosotros aprendamos a caminar con Dios y aprendamos a ser discípulos de Cristo. Por eso, mis hermanos, es tan importante que nosotros examinemos la Biblia, la palabra de Dios. No hay excusa, escúcheme bien, no hay excusa para la ignorancia espiritual de parte de los creyentes. No hay excusa para el desconocimiento de la palabra de Dios de parte de los creyentes. No hay excusa, hermanos. El escritor sagrado, escribiendo en la epístola a los Hebreos, reprocha a los creyentes su estado de infancia espiritual. Les dice, Hebreos capítulo 5, les dice, capítulo 5, versos 11 y 12 de la carta a los Hebreos, les dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. O sea, no es que sea tan difícil el asunto. El problema es que ustedes no se han despertado muy bien, dice aquí la Biblia, No soy yo que estoy diciendo eso. Porque debiendo, versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Parecería, mis hermanos queridos y nunca bien ponderados, parecería que el escritor sagrado escribió esto ayer en la mañana. Antes de venir para acá, el escritor sagrado nos mandó esta carta. Después de tanto tiempo, ustedes deberían ser maestros. Todavía están bebiendo lechita en biberón, como Penélope. ¿Ustedes conocen a Penélope? No se le he presentado todavía, que es la nieta de nosotros, la última nieta. ¿Tiene cuántos meses que tiene? 2 meses. Va 3 meses. La más reciente, exacto, la más reciente. Gracias por traer. Necesitan una lechita en biberón, se ve muy linda la niña. Pero imagínense ustedes que se quedara así Penélope chiquitica, ya no sería bien, ¿verdad? Porque es muy gracioso ver los bebés así chiquiticos y que tienen su lechita en biberón y todo ese tipo de cosas. Pero si pasan los meses y la cosa sigue igual, nos preocupamos, ¿verdad? Entonces, si pasan los meses y si pasan los años y usted sigue siendo la misma persona, con las mismas carencias y con el mismo poco entendimiento y conocimiento, entonces hay que preocuparse. Eso no es lo que se espera, eso no es lo, comillas, natural. En este caso diríamos lo espiritual. Los creyentes de este tiempo no tienen excusa, Los de aquella época, cuando se escribieron estas cosas, podríamos quizás excusarlos. Y el autor de los Hebreos no lo está excusando mucho, por cierto, Él dice, ustedes deben ser maestros ya, y sin embargo tienen todavía dependencia de que le den la lechita en biberón. Lo de biberón lo añadí yo, pero bueno, esa es la idea. Pero esta generación de creyentes no tiene excusa, En aquel siglo I, la Biblia se estaba escribiendo.